Durante los primeros siglos de vida de la Iglesia, los libros eran sumamente valiosos. Todo lo que conllevaba el proceso de hacer un libro, desde la producción del papel y la tinta, hasta la escritura misma, requerían gran habilidad y mucho tiempo, ya que todos estos pasos se hacían a mano. El celo de la Iglesia por copiar y leer la palabra de Dios llevó a la creación de los libros. La palabra griega que se utiliza para libro es biblión, y de ahí viene la palabra Biblia. Esto quiere decir conjunto de libros. En la antigüedad, antes de que existieran los libros, existía la escritura por medio de rollos y después de papiros. Esta era la forma común que tenían las civilizaciones para la escritura, pero esta resultaba ser un poco problemática, ya que era difícil manejar muchas hojas sueltas. Pero cerca del siglo II surgió el códice. Este consistía en un formato de libro, en el cual se cosían y se encuadernaban las hojas. Esto ayudó mucho a mejorar la experiencia, en lo que se refería al transporte de los libros, o su almacenamiento y su lectura. A finales del siglo IV, el latín se posicionó como la lengua de mayor uso, por lo que se empezaron a traducir las escrituras, primero de manera parcial al latín. En el año 384, Jerónimo fue el primero que completó la traducción de la Biblia al latín. En su primera edición, utilizó como base la Septuaginta para el Antiguo Testamento y la versión griega del Nuevo Testamento. Luego, en el año 405, realizó una segunda edición, utilizando en este caso como base los textos hebreos del Antiguo Testamento en lugar de la Septuaginta. A esta traducción se le conoció como la Vulgata y fue utilizada ampliamente hasta el periodo de la Reforma. Con el paso de los siglos, menos personas podían leer o hablar en latín, convirtiéndose este en un idioma que solo era utilizado por los estudiosos o por los oficiales de la Iglesia, lo cual era una pequeña minoría. Esta barrera lingüística, sumada a la dificultad de la producción de los libros, hizo que solo unos pocos tuvieran acceso a la palabra de Dios. En este tiempo, hubieron personas que trataron de traducir la Biblia a su lenguaje natal, como es el caso de Caedmon, que tradujo salmos y porciones de la Escritura al inglés, o Beda, que tradujo el Evangelio de Juan al mismo idioma, cerca del año 730. Estos y otros intentos de traducir la Biblia del latín a otros idiomas se realizaron sin mayor repercusión, pero debido al analfabetismo y la barrera lingüística del latín, el pueblo continuó sin tener acceso a la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la Iglesia fue alejándose más y más de estar anclada a la palabra de Dios. En el año 1229, en la reunión que hubo en Toulouse, la Iglesia Católica Romana prohibió las Biblias en el lenguaje común del pueblo, ya sea una traducción completa o una traducción parcial. Esta prohibición buscaba combatir a un grupo herético que estaba promoviendo el gnosticismo en Francia. Esto afectaría trabajos como los de Pedro Baldo y de John Wycliffe. El trabajo de traducción al francés de Baldo fue declarado como ilegal, y Wycliffe, que tradujo toda la Biblia al inglés, fue declarado hereje. En los siglos siguientes, 3 acontecimientos cambiarían el desarrollo de la Biblia: la imprenta, la publicación del Nuevo Testamento en griego, Martín Lutero y la Reforma Protestante. Con la llegada de la imprenta, la fabricación de los libros fue más sencilla. Esto provocó que la palabra de Dios pudiera ser publicada en masa. Las estimaciones varían, pero había más de 1000 imprentas en toda Europa e Inglaterra, listas para publicar los escritos de los reformadores y la Biblia. La disponibilidad creciente de los textos griegos permitió a los estudiosos de la Biblia
trabajar en el idioma original y no sobre el latín, lo cual ayudó mucho en la elaboración de traducciones confiables. Finalmente, Lutero y la Reforma volvieron a poner la atención de la Iglesia donde debía estar, en la palabra de Dios. La doctrina de la Reforma, de sola escritura, trajo la Biblia de regreso al centro de la vida de la Iglesia. Esto tuvo como consecuencia inevitable una demanda de Biblias en todos los idiomas. Infinidad de personas pagaron con sus vidas para traducir la Biblia a un idioma común. Así que léela atentamente, para que llene tu mente, gobierne tu corazón y guíe tus pasos.